Ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме вся наївна ілюзія. Два підера з тієї сторони дороги! Машина їде з тієї сторони! Браннер, блядь! Выходи, пидор, блядь! Это ты, сука, пиздишь? ¿Se acuerdan del plan perfecto de Zelensky en Kursk? Miren, hice una captura de pantalla porque son estos momentos que las notas envejecen tan pero tan mal. Ahí lo tienen. La nota original, de hecho, detrás de esto de suscribirnos, por supuesto que no nos vamos a suscribir, solamente es el recordatorio. Decía, Zelensky asegura que la contraofensiva rusa en Kursk avanza según el plan ucraniano. Y decía, Ucrania denuncia un ataque de las fuerzas rusas contra un carguero con un grano que se dirigía a Egipto. Pero básicamente de lo que hablaba aquí Zelensky es que todo marchaba según el plan que ellos habían hecho. Vaya plan, porque ha sido un desastre absoluto. Miren, 3 kilómetros de tierra se han convertido en un cementerio de cuerpos de mercenarios de la OTAN y de soldados ucranianos que fueron enviados a morir mientras la maquinaria de guerra de la OTAN pues está ardiendo en el campo de batalla. Vean qué mal envejeció esta nota. Esta es precisamente la nota de hoy. Lamentablemente no puedo dejarla mucho tiempo aquí por la imagen de los cuerpos, porque si no YouTube nos baja esta transmisión. Pero las imágenes son sumamente impactantes. ¿Cuántas vidas más necesita sacrificar Zelensky para satisfacer estos delirios de grandeza de un líder que parece más preocupado por favorecer a la OTAN que a su propia gente? ¿Hasta cuándo la comunidad internacional va a seguir ignorando las pérdidas tan devastadoras en esta ofensiva fallida? Miren, la verdad es que no estamos hablando de una victoria. Es más, ya ni siquiera estamos hablando de un avance importante de Ucrania. Es todo lo contrario. Se metieron en la boca del oso y los está masticando. Los combates en la frontera de Kursk ya nos están mostrando que el ejército ucraniano está luchando por mantenerse a flote, por sobrevivir un día más con literalmente brigadas que se están viendo obligadas a retroceder en una resistencia implacable. Zelensky puede decir lo que quiera sobre un plan que le está saliendo a la perfección, pero los hechos nos están ya mostrando una historia muy diferente de ese supuesto plan, a no ser que el plan haya sido convertir Kursk en un cementerio de mercenarios de la OTAN y de soldados ucranianos, muchos de ellos reclutados a la fuerza. Entonces sí sería un plan que está saliendo a la perfección. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que un ejército como el de los mercenarios de la OTAN y el ejército ucraniano ha perdido más de 10,000 hombres en solo unas cuantas semanas? Hablemos de lo que ocurrió en la región de Kursk, específicamente en los 3 kilómetros que ya están llenos de cadáveres hasta la granja de Novi Put. Es un sector que está lleno de cuerpos, literalmente. De verdad que las imágenes son horrorosas. 3 kilómetros de cuerpos de soldados ucranianos, de mercenarios de la OTAN que intentaron tener esta incursión que ya sabíamos en lo que iba a terminar. Un ataque que hablábamos de cómo se había llevado a cabo en la frontera del distrito de
Lukovsky y pues fue uno de los episodios más letales de los últimos enfrentamientos. Durante esta ofensiva fallida, Ucrania perdió tan solo en las últimas 24 horas 18 vehículos blindados de la OTAN en un solo día. Intentaron parar a las defensas rusas y lo único que fueron a encontrar ahí es una muerte masiva. Estas unidades, que incluían principalmente blindados M113, también blindados BMP de fabricación occidental, equipo de la OTAN, que le dieron a Ucrania pues precisamente para que lanzara esta incursión en Kursk. Son vehículos que estaban diseñados para proteger a las tropas ucranianas del fuego enemigo y para avanzar en el terreno ruso, pero en este caso, ¿saben en qué se convirtió? En parte de los adornos de este terrible cementerio que ya es Kursk. Los informes ya nos están mostrando cómo incluso hasta una compañía completa de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue neutralizada en esta operación. Y las cifras de bajas son realmente escalofriantes. Hablamos, amigos, de una cantidad de miles de soldados ucranianos que fueron abatidos mientras intentaban avanzar hacia estas posiciones rusas fortificadas a lo largo de estos 3 kilómetros que se encuentran entre la frontera. Repito, hay una granja ahí que se llama la granja de Novy Pod, como referencia de lo que hoy están ya reportándose, y los cuerpos pues quedaron literalmente esparcidos, lo que está ya mostrándonos un escenario de una brutalidad del enfrentamiento. Y el ataque que comenzó esta madrugada pues ya aprovechó la oscuridad de la noche para lanzar esta ofensiva rusa sorpresa que tomó literalmente en curva a los mercenarios de la OTAN y a los poco entrenados elementos ucranianos que aún quedan en la región. Y pues las fuerzas rusas, apoyadas por estos sistemas de vigilancia avanzada por drones, detectaron el avance de los soldados mercenarios y ucranianos mucho, pero antes de que llegaran a su objetivo. Y a partir de ahí, pues la respuesta fue brutal. Desplegaron helicópteros de ataque Mi-28, los emboscaron con artillería pesada y pues rompieron todas las filas ucranianas, incluso antes de que pudieran pensar en organizarse para un contraataque efectivo. Esto se convirtió en un verdadero infierno. El distrito de Glushkovsky, que había sido un área muy estratégica desde que había comenzado esta invasión ucraniana o de la OTAN, como lo querramos llamar en suelo ruso, pues ya se ha convertido en un ejemplo de imágenes terribles de un cementerio literalmente conjunto de Ucrania y de la OTAN. Las defensas aquí pues ya fueron deshechas por completo. Las fortificaciones no pudieron ser rotas, sobre todo estas fortificaciones rusas. Aparte, fue una emboscada literal porque en el avance los ucranianos se encontraron con campos minados. Había líneas de artillería que ya los estaban esperando, que estaban listas para responder precisamente esta incursión. Amigos, esta vez no hubo elementos sorpresa. Esta vez cayeron en una trampa cruel, en una trampa letal, y ya vemos la ferocidad de este terreno que además los rusos conocen perfectamente, y esto jugó un papel muy importante para que cayeran en la trampa, para que estos soldados quedaran expuestos. Los dejaron entrar hasta donde quisieron para emboscarlos una vez que estaban ahí y se aseguraron de que no tenían manera de salir vivos de esa emboscada. No solamente hablamos de la pérdida de estos 18 blindados de la OTAN, el número menor es ese. Ya vemos cómo entre las tropas ucranianas las bajas fueron catastróficas. Ya varias fuentes militares, tanto rusas como occidentales, están reportando que durante este ataque de anoche neutralizaron a toda una compañía de infantería mecanizada completa. Neutralizaron es una forma de decir eliminaron. Y esto pues nos habla de cómo toda la tropa fue abatida en menos de 24 horas. Una ofensiva que dejó a las fuerzas ucranianas pues ya sin ningún avance y sin ningún sobreviviente. Y lo que nos queda claro es que esta situación en el terreno pues está muy lejos de ser favorable para Ucrania. Y a medida que siguen pasando los días, pues las pérdidas están aumentando. Y ya a este punto yo creo que sí hay que preguntarnos realmente cuál era el plan, porque esta nota que ha envejecido muy mal
en donde Zelensky decía que todo salía según el plan ucraniano. La nota del día de la que vamos a hablar más tarde seguramente es esta información de las declaraciones de Zelensky de hoy, en donde dice que espera ver pronto a Biden para venderle, para presentarle su plan de la victoria ucraniana sobre Rusia. Y no sabemos de qué habla. ¿Realmente vale la pena para Ucrania continuar esa ofensiva? Ya los informes más recientes nos dicen cómo las fuerzas rusas lograron tomar el control de estas posiciones estratégicas de Kursk de vuelta, pero no están dejando sobrevivientes, no les están dejando la cortesía de que algunos de los soldados que estén estacionados ahí pues queden vivos para contar su incursión en Kursk. Ya lo decíamos hace unas semanas, la historia nos ha demostrado que lo difícil no es entrar en territorio ruso, lo difícil pues es salir vivo del territorio. Y ahora pues ya vemos cómo hablamos de Rskoye, de Komarovka, de Snagos. Tan solo en 24 horas todas estas zonas ya están de nuevo bajo el control ruso, es territorio ruso. Ahí había este control del cerco, pues dicen que ucraniano, más bien yo diría que de paramilitares de occidentales. Y la situación ya para Ucrania y para la OTAN aquí, y es una realidad, es insostenible. No solamente ya es una cuestión de cuántos soldados mueren porque son vidas humanas y son pérdidas lamentables. No se trata de cuántas pérdidas materiales tampoco, de cuántos obuses, de cuántos blindados se han quedado en ese cementerio, que yo creo que es la parte que sí le preocupa a la OTAN. Se trata de el impacto que esto está teniendo, cómo están siendo empujadas a realizar estas tropas ucranianas misiones suicidas mientras entregan su territorio a Rusia porque dejaron de cubrir los flancos que realmente debían interesarle a Ucrania, que eran el Donbass. Los dejaron totalmente desprotegidos por irse a esta aventura. Y Zelensky literalmente hoy sigue hablando de un plan de la victoria ucraniana que a estas alturas pues parece más un suicidio o una fantasía que una estrategia real. Entonces, este plan, al menos en teoría, que para Zelensky supuestamente nos había vendido que se trataba de cortar las líneas de suministro rusas, de avanzar hacia el corazón de la región de Kursk. Nosotros sabemos que realmente de lo que se trataba era de atacar la planta nuclear de Kursk y hacer de Chernobyl un parque de juegos comparado con lo que eso hubiera sido causado, pero también de tomar el control de Sutka, de esta estación de rebombeo de gas, precisamente para controlar la emisión de gas ruso a Europa y que al final el gas occidental se pueda vender mejor. Ese era el plan, pero pues en la práctica la versión fue distinta. Las fuerzas ucranianas no lograron ni siquiera acercarse a ese objetivo, y a medida que las semanas se están convirtiendo ya en meses, pues estas posibilidades de éxito ya se están esfumando para Zelensky. Las fuerzas rusas, por su parte, ya han fortalecido sus defensas. No solamente han lanzado este contraataque devastador que ha diezmado a las brigadas ucranianas en muchos frentes, sino que también ya prácticamente tienen el control asegurado del Donbass. Entonces, nosotros en México tenemos un dicho para esto. Decimos que se quedaron como el perro de las dos tortas. Y pues, ¿qué sigue para Zelensky? Sobre todo después de las elecciones, gran parte de su futuro, el mismo Zelensky lo dijo hace unos días, está en Estados Unidos. Él dijo que la victoria de Ucrania depende de Estados Unidos. Sabe que dependen de las elecciones. Y entonces esa es la pregunta, pero a la par es ¿a dónde va a llevar Zelensky a Ucrania si se le permite que siga utilizando nuestro dinero para estas masacres que solamente están costando vidas y que están alejándonos sobre todo del camino de la paz, que es del que nunca debimos habernos salido hace un mes y medio, cuando se estaba hablando todavía de esta posibilidad de paz, y de pronto esto cambió por completo a esta aventura que simplemente no resultó como lo decía Zelensky en ese momento según el plan. Al contrario, ese plan pues resultó ser todo un fracaso que se ha convertido en un cementerio mortal, obviamente. Gracias a todos los que están participando en nuestra encuesta por YouTube, que estamos cerrando en estos momentos. La pregunta era, ¿crees que Ucrania podrá mantener su presencia en Kursk? Las opciones son
Sí, con más apoyo militar. No, las pérdidas son insostenibles o es demasiado pronto para decirlo. El 79% de las personas que nos están viendo creen que las pérdidas ya son insostenibles. El 10% cree que sí, pero con más apoyo militar. Y el 9% cree que es demasiado pronto aún para saberlo. Miren, no es lo mismo patearle la reja al perro que abrirle la puerta. Es algo muy diferente. Y ahora Vladimir Putin ha puesto a la OTAN entre la espada y la pared. Ya no estamos hablando de simples advertencias o de amenazas vacías. Apenas lanza Putin esta, como lo querramos llamar, amenaza, advertencia, promesa. Y la OTAN parece que está pensando 2 veces su siguiente movimiento. Esta vez Rusia ha trazado lo que parece ser la última línea roja que Occidente no ha cruzado. Cualquier ataque con misiles suministrados por la OTAN en territorio ruso va a ser considerado por el Kremlin como una declaración de guerra contra Rusia. Así de simple. Y entonces, a partir de que el primer misil impacte en Rusia, para Rusia ya es una guerra directa con la OTAN. Ahí no hay nada de que se activa el artículo 5, no hay nada de eso, es en inmediato. Y esa es una realidad ya tangible, una situación que ha escalado a tal nivel que lo que antes parecía una guerra que era solamente una guerra proxy de toda la OTAN utilizando Ucrania, pero diciendo que no se meten, a una guerra ya directa de Rusia contra los países que fabriquen estos armamentos. Esto fue lo que dijo Putin y ahora les muestro cómo enseguida reaccionó la OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió el jueves a los países occidentales que se abstengan de autorizar a Ucrania usar su armamento de largo alcance contra objetivos en Rusia. Es su involucramiento directo. Esto cambiaría la esencia y naturaleza del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, de Europa, Estados Unidos, están en guerra con Rusia. Ucrania, confrontada desde febrero de 2022 a una invasión rusa, pide flexibilizar las restricciones de uso de los misiles británicos Storm Shadow y estadounidenses ATACMs, con alcances de cientos de kilómetros que le permitirían golpear centros logísticos y aeródromos desde donde despegan los bombarderos rusos. Затягування процесу щодо використання нами відповідної зброї, про яку ви кажете. Los retrasos en el proceso para usar estas armas, que por cierto están cortas en suministro, la posibilidad de usarlas contra objetivos militares en la Federación Rusa. El retraso de este proceso lleva a Rusia a mover estos objetivos militares más adentro en territorio ruso. Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше на територію Росії. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, discutió el jueves en Polonia, un país miembro de la OTAN, los pedidos de ayuda militar de Ucrania. Blinken prometió tratar con urgencia esos reclamos e indicó que la cuestión será abordada el viernes en Washington por el presidente Joe Biden y el primer ministro británico Keir Starmer. Hasta ahora, Estados Unidos no autorizó a Kiev a atacar con sus armas de largo alcance objetivos en Rusia por temor a una escalada bélica. Que nos dejen usar los misiles de largo alcance, que por cierto ya casi no tenemos. A ver si nos van dando más, dice. Sí, algo. claro, porque para seguir las instrucciones que nos dejan y seguir los lineamientos que nos ponen, las encomiendas y las tareas, pues se necesita mucho armamento y el que mandaron pues no es suficiente. Casi es lo que está diciéndoles Zelensky. Pero es que también, siendo honestos y siendo completamente neutrales, por así decirlo, en esta situación no es santo de mi devoción Zelensky. Creo que está vendiendo el mejor postor al pueblo ucraniano y a las vidas de los ucranianos que no le importan nada. Pero viendo cómo está el resultado de la guerra y que se avienta muy valiente a pelearse cuando no tiene el suficiente armamento, dices, pues ¿a qué le tiras, hermano? O sea, ya vimos que los ucranianos no le interesan.
Le interesa obviamente el negocio, pero un negocio que no está cuidando muy bien, porque se lanza como mártir sin tener lo suficientes armamento para poderse defender, por lo menos defender a sus soldados. Bueno, lo que está diciendo es, dame chance de tirarle piedras a ese panal de abejas africanas. Por cierto, nada más me quedan 2 piedras. Y sal corriendo, a ver si tienes a dónde esconderte cuando la primera piedra impacte. Porque esto apenas es el comienzo. Después de que Putin lanza esta advertencia de si Occidente le autoriza eso a Ucrania, entonces ya estamos en guerra. Y esa guerra va a ser nuclear. Entonces, estos últimos movimientos de la Casa Blanca de Downing Street, pues ya nos hablan acerca de cómo la OTAN está o estaba considerando correr este riesgo, pero ya hay varios informes recientes. Déjenme mostrarles esta nota de verdad porque no tiene desperdicio, del portal político, en donde pues ya se está informando que después de esto Estados Unidos reculó. Lo que ya iba a ser una decisión que Zelensky daba como ya un hecho, pues hay preocupaciones de Biden de que esto pudiera escalar a una posibilidad de un conflicto nuclear y se están reevaluando estas restricciones sobre el uso de estos misiles de largo alcance por parte de Ucrania. Porque si lo hiciera, pues esto lo que va a hacer es permitirle a Kiev seguir utilizando. En este momento está usando, imagínense, drones como armas de ataques terroristas a objetivos civiles rusos. Pues ahora imaginen que los dejen usar estos misiles de largo alcance. Dice Zelensky que para atacar los aeródromos de donde están despegando los bombarderos rusos, estos aeródromos están más que blindados con los sistemas de defensa antiaérea rusos. Eso lo sabe Zelensky. Lo va a usar para atacar objetivos civiles que no están blindados y sembrar el terror en el pueblo ruso. Ese es el objetivo de lo que hemos visto en un patrón que se ha repetido en los últimos ataques. Esta semana pasada hubo un ataque en Moscú. Lo mismo se han reportado ataques en las zonas fronterizas entre Ucrania y Rusia. Y pues ahora esta implicación ya es algo que hasta estos momentos se había considerado como la última línea roja que no se podía cruzar, pero pues las fuerzas rusas ya han avanzado significativamente en el frente de batalla. Por ejemplo, Advisko, Pokrovsky, lo decíamos esta mañana, ya son prácticamente zonas de control ruso. Odessa, estamos viendo el conflicto que está generándose aquí, pero en la zona del Donbass, pues prácticamente ya el Donbass le pertenece a Rusia. Es cuestión de tiempo para que esto suceda si las cosas sigan como van. Ese es el problema. El problema es que Occidente sabe que necesita frenar ese avance ruso antes de que sea demasiado tarde. Pero parece que ya es demasiado tarde porque dejaron desprotegidas, como decíamos hace rato, los frentes, las líneas del frente del Donbass, por seguir las instrucciones de Occidente de irse a meter a Kursk, a territorio ruso, que ahora se ha convertido en un verdadero cementerio de paramilitares occidentales, soldados ucranianos, blindados de la OTAN, y Rusia está avanzando sin límite en el Donbass porque lo dejaron totalmente desprotegido. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de cruzar esta línea que plantea Zelensky? Porque Zelensky dice, bueno, la manera en la que yo voy a poder frenar el avance ruso, que dice Zelensky que se trata de su plan de la victoria, es que me autoricen a utilizar estos misiles de largo alcance para atacar territorio ruso. Pero si Ucrania comienza a hacer eso, si comienza a atacar estas regiones más allá de lo que ya se ha visto en Crimea o en Belgorod, que ya lo ha hecho utilizando estos misiles ATAC-MS y Storm Shadow, por eso yo creo que también hay que ser claros, no sería algo nuevo. En el discurso se está planteando como algo nuevo, pero la realidad es que Zelensky ya los ha utilizado para atacar suelo ruso. Pero en estas distancias, digamos, relativamente más cortas o fronterizas, en el rango de los 300 kilómetros, dice Zelensky. Pero pues la respuesta, si se excede esto, pues ya, dice Rusia, sería totalmente diferente. Ya no estaríamos hablando de una represalia del Kremlin, de sanciones, ya no sería de un contraataque. Ya Rusia dejó claro que cualquier ataque en su territorio va a ser visto como una agresión directa de la OTAN y que la respuesta podría incluso ser nuclear. Entonces,
La pregunta es si estamos preparados para escalar este discurso a este nuevo nivel, porque pues hasta este momento, de alguna forma, el conflicto pues se había limitado a ciertos límites, digamos, válgase la redundancia, a ciertos parámetros aceptables. Ucrania recibía armas, mal entrenamiento, por cierto, pero recibía entrenamiento, apoyo logístico de Occidente sin límites, pero oficialmente hasta este momento pues la OTAN no está involucrada oficialmente en el terreno, pero en la práctica pues sabemos que sí. Y esto pues ya dejaría de ser una ilusión. Los hechos ya son muy claros. Los ucranianos no tienen la capacidad, no tienen el entrenamiento ni la técnica para manejar por sí solos estos sistemas de misiles avanzados occidentales. Lo decía el mismo Vladimir Putin en una ocasión hace como 2 meses, que era una fantasía, y se lo decía a Stoltenberg, le mandó este mensaje a Stoltenberg, le dijo, si ustedes autorizan a Zelensky a usar esos misiles de largo alcance, no nos hagamos tontos. En otras palabras, digo, lo dijo de otra manera más elegante, pero no nos hagamos tontos. No están autorizando a Zelensky. La OTAN está disparando esos misiles contra Rusia. Entonces ya es una guerra directa de la OTAN atacando a Rusia. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Para que puedan lanzar esos misiles necesitan coordenadas. Y esas coordenadas son satelitales. A esas distancias enormes no puede uno pararse en una loma y a ver, hazlo más a la derecha, es como para allá, tantito más a la izquierda. No. A esos ataques necesitas ese nivel de distancia, coordenadas satelitales, inteligencia militar. ¿Y quién tiene esas coordenadas? Ucrania no las tiene. Las tiene la OTAN. ¿Y quién estaría realmente dirigiendo esos ataques? Pues es evidente que esos ataques serían con armas de la OTAN, con personal de la OTAN, con inteligencia y con coordenadas de Occidente. Ese es el verdadero problema. Y ya estaríamos hablando de una participación directa. Ya aquí Ucrania no tendría nada que ver más que el hecho de que los ataques se lanzan desde su territorio, pero más allá de eso, Ucrania sale sobrando. O los ucranianos, los ataques ya son directos de la OTAN. ¿Cuánto tiempo más podría Occidente cuidar esa fachada de que no está involucrada en una guerra directa si se cruza esa línea? Esa es la situación. Esa es la verdadera trama que no nos dicen detrás de este tipo de notas porque es incómodo decirlo, pero para lanzar esos misiles se necesitan coordenadas que solamente la OTAN tiene, y inteligencia, satélites de grado militar que Ucrania no tiene a ese nivel. Entonces ya sería hablémonos de frente, ya es un ataque directo de la OTAN contra Rusia y entonces Rusia ya ha lanzado esta advertencia. No solamente estamos hablando de una implicación directa de la OTAN en el terreno, sino que también pues ya entraría en escena un nuevo jugador. Esto es lo peligroso. ¿Saben quién es este nuevo jugador al que ya Rusia trae en la mesa? Hablábamos de las tensiones hace unos días por un corredor. Bueno, pues ya ese jugador está en abierto con Rusia, que es Irán. En las últimas semanas ya se confirmó que Teherán ya oficialmente suministró misiles balísticos a Rusia, y estos misiles pues no son cualquier cosa, son armas de largo alcance que tienen un poder destructivo muy importante y que están siendo usados por Moscú ya para consolidar sus avances en el frente oriental de Ucrania, para terminar de tomar el control del Donbass, lo poco que les queda por tomar, porque ya es casi un hecho. Y esto está cambiando ya la dinámica del conflicto. Occidente lo sabe, la OTAN está sumamente preocupada por esto, Alba, porque el hecho de que Irán ya esté de frente en el conflicto del lado ruso, pues le da otro nivel de poder y otra dimensión a esta, digamos, avance del Donbass. Claro, porque como lo decíamos, tiene un don, un superpoder Biden, de unir a la tríada del mal, que cada vez ya van siendo más aliados de la tríada del mal, ya no son 3, ya son 4, y ya conforme va avanzando este conflicto vamos viendo que Biden lo sigue haciendo, bueno, se dice Biden, ¿verdad? Los que mueven los hilos de Biden
lo siguen haciendo y van más países que se van uniendo a Rusia para apoyarlo en el conflicto. Primero era Rusia, luego vimos que fue el compadrito China que le suministraba todo lo que necesitaba para que siguiera fabricando el armamento. También, si recuerdan, hace unos meses veíamos que la OTAN tenía problemas con la nitrocelulosa, que no la podían utilizar y que se necesita para realizar cada bala, y el proveedor mundial de eso es China. Y obviamente China se le estaba pasando toda a Rusia y entonces tenían problemas, tuvieron que llegar a un acuerdo con ellos. Luego vemos que los más malos de los malos también está Corea del Norte, Kim Jong-un. ¿Y con quién está Kim Jong-un? Bueno, pues está con Rusia también. 24/7 están haciendo armamento. ¿Armamento qué es? Mismas palabras del secretario general de la OTAN. Es 4 veces más rápido y 3 veces más económico que lo produce la OTAN. Entonces, tanto Rusia están preparando mucho armamento como Corea del Norte, que nada más a eso se están dedicando en este momento, pues tiene una capacidad armamentística mucho mayor que la que tiene en este momento Zelensky, porque tiene que esperar a que la OTAN decida si le da el armamento a él o lo despliega en otras partes, porque están teniendo muchos mecheros encendidos. Recordemos el problema de Gaza con Israel, que por supuesto es prioridad porque Israel es un socio mucho más importante que lo que es Zelensky en este momento. También recordemos que le están tratando de mecer la cuna China con Taiwán y le están vendiendo armamento a Taiwán y están vendiendo armamento a otras partes del mundo. Entonces, armamento que están vendiendo nuevo a un precio mucho mayor, aunque a Zelensky le están vendiendo armamento viejo a un precio más caro que si fuera nuevo. Más caro que si fuera nuevo. Datos de la misma gobierno estadounidense. Notas que ustedes pueden encontrar en la red. Es algo... De auditorías del Congreso de los Estados Unidos. Así es, el Pentágono sacó las notas. Y entonces vemos, también decía alguien en los comentarios, que raro que su grupo elite que tomó curso desde el día de ayer no ha posteado fotos en sus redes sociales. Si recuerdan, Telegram se ha vuelto, y muchas redes sociales, para los soldados que están en el frente de guerra, pues se han vuelto una manera de mantenerse al día o de mostrarle a la gente en esta era digital cómo va el conflicto. Lo veíamos con los Wagner, que ellos utilizaban mucho Telegram para dar a conocer los avances de sus misiones, comunicados y todo. Bueno, pues el grupo elite que había tomado de la OTAN, había tomado curso, ya lleva varias horas que no suben una nueva actualización de cómo va, y si recuerdan, hubo un enfrentamiento en esa zona. Entonces quiere decir que no salieron tan bien favorecidos cuando no están posteando nada. Fíjate que quería yo buscar, Alba, un retweet que hicimos hablando de tweets también, y pues parece que nos lo borraron, en donde alguien hacía el comentario que decían... a ver, tiene lógica esto, porque Blinken acaba de anunciar sanciones a Irán porque le está dando misiles a Rusia. Pero ¿quién sanciona a Estados Unidos por darle misiles a Israel para asesinar a más de 40,000 civiles palestinos? No tiene lógica la sanción. No. Entonces, ¿de qué se trata aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, y regresando a este tema de la crisis que se está generando ya en la OTAN, que la OTAN en estos momentos... reculó. Ya era casi un hecho el que se autorizaran estos misiles con ataques de largo alcance, pero ahora ya el mismo portal político está informando que los líderes occidentales están divididos. Caló muchísimo esta amenaza de Putin de decir, a ver, si autorizan esto, ya vámonos quitando las caretas, ya es una guerra directa entre la OTAN y Rusia. Entonces, pues ya, empecémosla oficialmente. Si así es, pues nos quitamos las caretas y vámonos a como nos toque. Y si esa amenaza es real, pues va a escalar en esta línea roja que se está cruzando, que podría ser la línea roja nuclear. Entonces, ya estaríamos en un momento crítico en la guerra que no se había visto, en donde la OTAN estaría tomando decisiones que implicarían directamente arrastrar a la OTAN ya directamente en este conflicto. Y no porque no esté ya metida la OTAN, sino porque ahora la OTAN podría ser blanco de estos ataques. Y eso es lo que ya no les gusta, Alba. Mientras se trate de darle todo a Zelensky para que él ponga la carne de cañón, ese plan es perfecto. Claro. Pero a nadie le va a gustar, Alba. Es un buen negocio, como ellos lo han dicho. Sí, y digo, estas escenas
no molestan a nadie. La escena, no al mundo occidental de los que gobiernan, digamos, o toman las decisiones en la OTAN. No les molesta ver cadáveres ucranianos. No. Porque al final esos cadáveres no llegan a los países en donde se están pagando impuestos. Y altísimos. Lo que sí va a molestar es que recibamos cadáveres de nuestros vecinos, hijos, hermanos, parientes, de las personas que se enlistaron en el ejército para servir a sus naciones y al final terminen sirviendo a Raytheon, a Lockheed Martin y a los intereses del gas y del petróleo. La gente es inteligente y no le va a gustar ver esas imágenes, Alba. La perspectiva mediática va a cambiar muchísimo y tampoco le va a gustar ser el blanco de ataques. Entonces, claro, ya se está, por eso lo decía el mismo portal político, que es un portal que no es prorruso ni pro-chino, ni no, es un portal occidental y que hace análisis muy profundos y estaba explicando en este contexto de este artículo que es grande, pero vale la pena leer, que Putin realmente puso contra la espada y la pared ahora a la OTAN y lo que se consideraba que ya iba a ser una decisión casi tomada, los está haciendo recular. Los resultados de la encuesta en lo que averiguamos esto, Alba, ¿crees que la amenaza nuclear de Putin esta vez es real o es solo una táctica de intimidación o de disuasión? Bueno, el 76% cree que es totalmente real. El 18% cree que es solo una táctica y el 7% no está seguro. Y decíamos hace unos días, Alba, que ya hay pocas líneas nucleares, pocas líneas rojas que no se han cruzado en estos momentos. Y esta es una de las pocas que quedan. Si se cruza, ¿qué va a pasar? Si se cruza en esta ocasión, ¿se va a recurrir a ese, digamos, discurso de la disuasión nuclear que ya cada vez, Alba, parece que no se trata de disuasión nuclear, sino que se trata ya de un último recurso que tendrían los países aquí pues para utilizar, y cuando arrinconas a una potencia nuclear no parece que sea buena idea. No es algo que le preocupe a la OTAN, porque al final es Ucrania. Exacto. Lo que le preocupa es cuando se desdibujan estos límites y dicen, no, yo ya no me voy con Ucrania. Yo me voy contra los países que autoricen esto. Y mira, no es ni necesario que me vaya yo. Yo también tengo misiles de largo alcance. Ni siquiera los voy a disparar yo. Se los voy a dar a los hutíes y ahí tú tienes a una gran flota naval estacionada en el Mar Rojo. Entonces, ahí entiéndete con ellos. A punto de que se cruce la última línea roja que existe en este conflicto y vamos a ver qué decide la OTAN en unos días, que tomarán esta decisión en una cumbre. Estamos a 2 días de saber qué sucede. Sí. Así que vamos a estar muy atentos. Gracias, amigos, por unirse a nuestro podcast de la noche y nos vemos mañana con más información. Hasta luego.